Muy bien amigos, entonces ahora vamos a explicar el conversor digital análogo R2R. Como ya hemos visto en nuestro video, conseguir resistencias de distinto valor es diferente. La mejor alternativa para construir un conversor digital análogo es usar esta técnica. Pero, ¿cómo funciona? Muy sencillo, en realidad tenemos para el ejemplo 4 entradas digitales que llamamos A0, A1, A2 y A3, siendo obviamente la de menor peso A0 y la mayor peso A3. Si analizamos lo que pasa con la primera entrada, si el valor de entrada digital en A0 es 1, entonces, ¿qué valor vamos a obtener a la entrada del amplificador de esta componente? Observemos lo siguiente. Si yo hago Thevenin aquí, cortocircuito en la fuente para analizar la resistencia Thevenin, me da que la resistencia Thevenin es R2R en paralelo con 2R, lo que me da el valor de R, ¿cierto? Esta R va a quedar conectada en serie con esta R' que tenemos aquí, es el mismo valor de R, pero la diferencia con prima para establecer que estoy aquí. Puedo observar que tengo un divisor de tensión de dos resistencias iguales. Luego el voltaje que voy a tener aquí va a ser la mitad del voltaje de entrada. Si pasamos a la siguiente etapa y volvemos a tevinizar, nos va a quedar R2' en serie con la resistencia que vamos a tener aquí. Y esa resistencia va a ser 2R en paralelo con 2R, que es la que tenemos acá. 2R en paralelo con 2R. Luego aquí vamos a obtener una cuarta parte del voltaje. Si aquí tenemos un medio, al pasar a esta etapa nos queda un cuarto del voltaje de entrada. Lo mismo hacemos en la siguiente etapa con R'3. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es la misma paralelo de 2R con 2R. Nos queda R en serie con otra resistencia. Entonces, el voltaje que vamos a tener aquí es la mitad del anterior, lo que nos da A octavos, o sea, 1/8 del voltaje. Y finalmente, en la última etapa, tenemos aquí esta resistencia 2R que va a estar conectada con lo que tenemos atrás, con lo que llevamos de atrás, que es 2R. Luego el voltaje se va a dividir también en dos partes iguales. Entonces, si llevábamos 1/8, ahora llevamos un 16avo. Entonces, el aporte de este bit va a ser un 16avo del voltaje. Si analizamos las otras entradas, entonces a partir de la entrada A1, entonces tenemos A1 medios acá, A1 cuartos acá y A1 octavos aquí. Aquí me quedó mal, vamos a corregir. Aquí me quedó, aquí es octavos, A1 octavos. Y para este lado tendremos A2 medios, A2 cuartos. Y finalmente en la última entrada tendremos A3 medios. Entonces, el aporte del bit de más significativo va a ser la mitad del voltaje. Este va a ser una cuarta parte, este va a ser una octava parte y esta va a ser una 16ava parte, que es lo mismo que obtendríamos con el amplificador con resistencias distintas. Tendremos que cuadrar esa ganancia con resistencias distintas, o sea, estamos obteniendo el mismo principio donde siempre vamos a obtener la mitad del anterior. De esa manera, obviamente, podemos construir un amplificador más fácil. Si yo quisiera adicionar más bits, pues es simplemente reemplazar esta resistencia por otra R, poner aquí otra 2R, aquí es otra R, otra 2R, R2R, todas las cantidades de bits que yo necesito. De tal manera que puedo obtener un conversor digital análogo de la cantidad de bits que se quiera. Hay que anotar obviamente que aquí también sucede que este es un amplificador inversor. Entonces la señal de aquí sale invertida. Si yo quiero obtener la señal real, me toca poner otro inversor que me vuelva a invertir la señal de tal manera que obtenga el voltaje real.
Perfecto. De esa manera nos va a quedar fácil construir un conversor digital análogo usando solo dos valores de resistencia. Entonces R puede ser igual a 1K y 2R pues puede ser igual a 2K. Y estos valores los podemos conseguir fácilmente. El valor de la resistencia que tenemos aquí va a depender del voltaje de salida que queremos, porque a medida que esta resistencia crezca vamos a obtener más voltaje. Entonces aquí ajustamos una resistencia que nos dé un voltaje de salida adecuado, y de esa manera nuestro conversor digital análogo va a funcionar perfectamente. Bueno, espero que quede claro y vamos a aprender bastante sobre esto. Hasta luego.